Y todo su equipo. Buenas noches, Luis, en la continuidad noches, informativa. Un día de mucha información, aportaste muchísima información. Vamos a compartir ahora información de acá en adelante. Mañana ya está decretado el paro. Hay mucho ruido con el tema de la consignación obligatoria. Hay mucha información sobre los servicios. No se recogerá la basura mañana, etcétera, etcétera. Pero por primera vez estuve tratando de hablar con gente del gobierno todo el día. Lo logré. Por primera vez tuve la versión del gobierno de la interpretación de lo que está pasando con FATE. Es una verdadera extorsión, dicen. Extorsión pura. Lo venían pensando desde hace tiempo. FATE, desde el punto de vista de los negocios, estaba quebrada hace años. Eligieron el día y la hora. Y el gobierno dice que no le extrañaría que parte de los sindicalistas más duros estén en combinación con el empresario para hacer semejante cosa. A mí no me consta, es lo que me dice el gobierno. Luego, desde el Ministerio de Economía, hablan de Madanes, Quintanilla, como el típico empresario prebendario, que cuando estaba protegido vendía los neumáticos a un precio 3 veces más caro que en cualquier parte del mundo o de los países limítrofes. Y que tuvo que cerrar finalmente porque nunca fue competitivo. Entonces yo hablaba con la fuente y le decía, pero bueno, hay empresas que también fabrican neumáticos en la Argentina y no cerraron. Bueno, acá estamos viendo, va a venir a conversar un empleado de FATE porque debe tener más la información más fina y se la vamos a preguntar, con todo respeto, por supuesto, y lamentando la pérdida de puestos de trabajo. Y el ministro de Economía me dice, sí, pero empresas como, alta fuente del Ministerio de Economía, como las nacionales, ¿cuáles son? Bridgestone y la otra, ¿cuál es? Pirelli. ¿Y? Pirelli. Y Pirelli tienen... hacen neumáticos a mayor escala y con menos variantes. Por lo tanto, su esquema de negocios es más inteligente y está menos expuesto a la protección del Estado. Una vez que el Estado lo deja de proteger, sus empresas quiebran por la propia inercia de lo mal que hacían los negocios. No me consta, dame un segundito. Sí. Y proponen, por favor, que revisemos este tuit de Ramiro Castiñeira, porque dicen que acá está el manual del empresario prebendario argentino. Después te voy a escuchar, por favor, porque la verdad que es la primera vez que escucho la interpretación oficial de lo que está pasando en FATE. Es un segundo solamente. Cuando lo tengas lo ponemos, por favor. Le pedimos a Luis Gasulla, por favor, que nos ayude a compartir. Y si no, la escuchamos a Cristina y después ponemos el tuit de... Ahí está. A ver. ¿Me ayudas, Luis? Buenas noches. Buenas noches para todos. Ramiro Castiñeira, manual del prebendario, acordar con el político de turno un arancel que evite la competencia para poder elevar los precios a los consumidores, además de pagar migajas a los trabajadores. Punto 2. Las ganancias extraordinarias que genera el negociado y la economía cerrada también llegan al político en forma de aportes en las siguientes elecciones. Punto 3. Si alguien propone mejorar las condiciones de vida mediante mayor competencia y precios bajos, arrancar e instalar la mentira que abrir la economía genera desempleo. El cuarto. Llegan las elecciones y apuestan todo por el candidato que garantice continuar con las prebendas y la economía cerrada. Es el caso de Javier Madanes Quintanilla. Apostó por Massa y por Guzmán antes. Quinto. Si el candidato que asegura el modelo de la casta pierde la elección, arranca un ataque a todo cambio. Coordinado con periodistas adictos a la pauta, sindicatos que defienden sus propias prebendas, empresarios variopintos, además de políticos que muerden en todos estos negocios. Mira, le vamos a proponer a Cristina que ella nos dé su opinión, pero antes, para que nadie se pierda lo que pasó, este disparador va a servir para poner en contexto. Cris, dale. Miles de pymes. ¿Cómo andan las pymes hoy en Argentina? Mal.
Mal. ¿Cuál es la caída del sector? En mi caso es 60-70% en la madera. Estamos en esos niveles, más del 50 seguro. Sí. Madanes Quintanilla es una de las familias más ricas del país. Es dueño de FATE, es dueño de Alvar, la principal productora de aluminio del país, y aparte tiene negocios energéticos con hidroeléctricas en la zona sur. El sector que vemos con más tristeza es el sector de neumáticos, donde en el transcurso de este año se perdió entre las distintas plantas del sector el 30% del empleo en un año. Madanes Quintanilla hace un año y medio atrás quiso desarrollar un preventivo de crisis que salió rechazado por el Ministerio de Trabajo porque aludía a una crisis que no fue tal, no pudo demostrar las pérdidas, todo lo contrario, los últimos 3 balances le dieron positivo con una ganancia de más de 90 millones. El gobierno ha fijado una posición que empieza con el tuit del presidente Javier Milei, conspiranoico yo, fin. Una sospecha respecto de la temporalidad, el momento que eligió Madanes Quintanilla para anunciar el cierre de FATE. No es casual que esta situación hoy en FATE se dé a un día de votar en diputados la media sanción de la reforma laboral, que es completamente esclavista. Aquí tenemos el trampista, otra de las cuentas a favor del oficialismo. Bueno, Madanes, dueño de FATE, no es un empresario, es un delincuente con mayúsculas, lo pone, que se hizo rico, también grande, robando a los argentinos con ayuda de gobiernos kirchneristas. ¿Cuál es tu opinión, Cristina? Mirá, desde el tuit de esta tarde del Gordo Dan, esto entró en la batalla cultural a pleno, pero insisto, es un choque de modelos. Me parece que el gobierno no duda de que son sectores que representan y apoyan el modelo que llevó adelante el kirchnerismo y los ve como los opositores que no tiene. Mirá lo que te voy a decir. Hasta estos días veníamos hablando de un gobierno que se peleaba con su sombra, que no tenía un opositor a la vuelta, y me parece que la CGT y los empresarios del modelo que no es el de Milei o de un modelo más proteccionista de país aparecen como la oposición del gobierno en un contexto donde el peronismo no tiene un líder que realmente tenga la presencia para hacerle frente a Milei. La otra gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, abro la mesa, ¿no? Y obviamente ahora vamos a hablar con Marcelo Quirós, empleado de FATE. ¿Quiénes son los responsables de lo que pasó? Porque hay un montón de hipótesis sobre el cierre de FATE y cada uno puede dar su versión. Bueno, alguien se puede preguntar, ¿el responsable es Milei porque tiene un modelo de apertura a las importaciones que termina con empresas como FATE? Una pregunta. ¿El responsable es Madanes Quintanilla porque nunca fue un empresario competitivo y siempre quiso abrir su empresa cuando no tenía competencia y poniendo precios insostenibles? No solamente porque Marcelo Quirós es una víctima de lo que pasa, el empleado de FATE, acá presente. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Luis. Pero también para los consumidores que tenían que ir a pagar a los neumáticos de FATE 3 o 4 veces lo que valía en cualquier parte del mundo, los países limítrofes, o que tenían que ir a hacerlo. Luis, una mirada, por favor, dale. No, el principal responsable es el empresario, Madanes Quintanilla. Madanes Quintanilla con Macri tuvo problemas, enormes inconvenientes, seguramente los empleados de FATE lo recordarán. Se le solucionó desde el gobierno algunas deudas que tenía importantes. Con el gobierno de Alberto Fernández tuvo una alianza muy importante y estratégica, de hecho están todas las entrevistas, las pueden buscar en YouTube. Fue uno de los empresarios que se puso de pie para aplaudir a Martín Guzmán en su peor momento. Y Madanes Quintanilla, este gobierno, la verdad que cuando quiso pedir ayuda, no lo escuchó. A ver, Cris, esto que dice Madanes Quintanilla, para los entendidos, parece bastante claro. Me tuve que sobreestoquear pero parece bastante claro para los del sector, creo que también para los empleados que saben de qué se trata, y entiendo que para nosotros también. Mirá lo que decía, no hace mucho, Madanes Quintanilla. Miles de pymes. ¿Cómo andan las pymes hoy en Argentina? Mal. ¿Cuál es la caída del sector? En mi caso es 60-70% en la madera. Estamos en esos niveles, más del 50 seguro. Sí. Con un fenómeno que es muy difícil de determinar, porque había una sobreacumulación de stocks intermedios en función de la dificultad de asegurar el patrimonio, sobre todo el año pasado. Bueno, ¿qué quiere decir? Acá te falta una parte que para mí es la avanzada a lo que vimos hoy.
se sintió atacado en su forma de hacer negocios, Madanes Quintanilla, esto sin juzgar lo que está mal, lo que está bien, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo, y dice en la continuidad de esa entrevista, hay que atacar, no solo hay que resistir, hay que unirse y reclamar. Y en los hechos, nosotros no podemos saber si se planeó, si fue deliberado, pero tampoco podemos dudar que sabía el momento en que estaba llegando esta noticia, en la previa de la reforma laboral, en la previa de un paro general. Entonces, estaba cumpliendo ese adagio de hay que unirse para reclamar, hay que atacar, no solo resistir. Ve al gobierno de Milei como un enemigo, este sector del empresariado que está acostumbrado a un modelo de mayor protección porque le cerraba a su esquema. Y la otra cuestión, Luis, que no es menor, y con la empatía que da la situación de 920 familias, ante todo, acá esto, la apertura comercial y sobre todo la situación mundial, fue la gota que rebalsó el vaso de una crisis de más de una década en la ecuación de negocios. Claro que sí, de lo que no se son sintetiza en el precio, Luis. Cuando Si leemos esa frase donde el precio al que lo tenés que vender es imposible, Mira, porque te acá está cuesta Damián más Dipache. hacer el neumático que lo tenés que vender, ya tenés un negocio inexistente. Acá está Damián Dipache, que se metió muy en detalle de cuáles son los fundamentos económicos reales del conflicto. La tenés a Silvina Martínez, que te va a plantear si con la nueva reforma laboral que todavía no se aprobó, a los trabajadores de FATE le hubieras ido mejor o peor, porque es una discusión media abstracta. Che, esto es parte de la reforma laboral. Si la reforma laboral todavía no está promulgada ni está sucediendo. Con Florencia Arieto vamos a hablar de esto y del otro gran tema que se viene, que es el paro de mañana. Porque, ¿quiénes van a pagar el plato por el paro de mañana? ¿Escuchaste? Porque Tengo acá los números. ¿Escuchaste lo que cuesta mañana? Brutal, el paro, ¿no? brutal. La cantidad de plata real que perdió la economía argentina y los trabajadores argentinos también, con los 489 millones de dólares. Desde que asumió Milei. 17,3% del PBI del día. Claro. Es impresionante. Ni más ni menos. Y en términos de PBI del mes, es 0,8%. Ahora, si sumás los otros 3 paros, hablamos de más de 2.000 millones de dólares. Bueno, deberíamos pasar la factura a los sindicatos. Claro que sí. Claro que sí. Primera mirada, Florencia Arieto, sobre el conflicto de FATE hoy. ¿Qué expresa esto? ¿Qué es lo primero que hay que analizar para comprender qué es lo que está pasando? Primero que es una acción coordinada para desestabilizar un gobierno. Sí, pero a ver, FATE tiene problemas, acá están los trabajadores, seguramente lo dirán, desde el 2019 que viene con problemas FATE. Y un día antes de una reforma, de una ley que hace 50 años que se intenta reformar para generar trabajo genuino, para blanquear a la gente que está en negro hace años, para dar seguridad jurídica, con un paro general encima, con todo el sistema burocrático que no representa al pueblo, pero que tiene los resortes poderosos para parar un país tal cual como se va a pasar mañana, detona 950 personas en Virreyes, en el conurbano. Pero, o sea, no hay por donde que lo mires y digamos, que tenga que decir, no, bueno, no aguante más. O sea, esto es una táctica planificada para desgastar a un gobierno, como hicieron con el presidente Macri, que lo lograron porque no logró su reelección, y como hicieron con De la Rúa, que le costó su destitución. Ahora, entonces, yo lo que digo es, discutamos todo lo que quieran, generación de empleo, FATE, que está el SUTNA ahí, que están todos esos zurdos que rompieron todo. A FATE lo vienen rompiendo hace años, estos zurdos sindicalistas que terminan dejando a la familia sin trabajo. Ahora, me va a decir que Madanes se dio cuenta ayer que tiene un problema con su empresa. Perdón la ignorancia, ¿quién es? Ah, Madanes. Ah, dijiste Madanes. Madanes, el dueño de FATE. Se dio cuenta ayer y explotó Virreyes hoy en el conurbano, pero dejando 950 personas sin trabajo. Ahora, pero aparte la discusión es más profunda, déjame decir algo más cortito. ¿Cómo no? O sea, nosotros defendemos la fuente de trabajo. Nosotros tuvimos 20 días con Lustramax, y ustedes lo vieron en vivo y en directo, también en el conurbano una empresa peleando contra los zurdos también. Nosotros estamos defendiendo 200 familias. Hoy Lustramax está laburando. Defendimos la fuente de trabajo, está laburando bien, recuperaron los clientes, estamos avanzando y sacamos a las larvas que no laburaban y que querían detonar todo. Recuperaron los clientes, estamos avanzando y sacamos a las larvas que no laburaban y que querían detonar todo. Entonces lo que digo es,
Acá no estamos discutiendo si de un lado está lo bueno y del otro lado está lo malo y que el que defienda al empresario ataca al trabajador. La empresa es capital y trabajo. Ahora, esta gente, Madané, que nunca hizo nada, que hace 7 años, 8 que tiene problema con la compañía, te la explota un día antes de un paro general cuando quieren voltear una ley, voltear al presidente de un gobierno no peronista. Y bueno, chicos, permítame desconfiar. Déjame poner en contexto esto, Cris y toda la mesa, porque es cierto que ya venía con muchos problemas, Fate. De hecho, yo tengo un corte para presentarte, Luis. Yo no tuvimos tiempo de charlarlo, pero me gustaría que reaccione frente a esto, porque es muy notable. Esto no es una discusión con este gobierno hace 5 minutos, ¿eh? No. Había otra discusión. Te voy a presentar este video de archivo muy interesante para analizar. Pónelo. Un grupo de dirigentes sindicales y políticos ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150.000 empleos por no querer sentarse Silencio, a la mesa, diputados, por favor. es básicamente Silencio, un problema que entendemos que tiene que por parte del gobierno. Estoy convencido de que si tienen buena fe, que se sienten a la mesa en la paritaria como corresponde. Mintió ayer el sindicalista del neumático que dijo que no había sido atendido en el Ministerio de Economía cuando el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se reunió una vez con él y Pablo Moyano y otra vez a solas. Entonces, el que mintió es Crespo, diputada. Bueno, Crespo, soy uno de los que está al frente de esta lucha, ¿no? Sí, bueno, también lo que muestra... Dame un segundito que Luis lo miró esto y lo analizó y quería tener una mirada. Era uno de los tantos conflictos con el gremio de los neumáticos. Fíjate cómo se da vuelta la historia. Ahora los que están echándole la culpa a Milei, en su momento tuvieron los mismos inconvenientes. Era Sergio Massa en ese momento ministro de Economía, y vos te vas al boletín oficial y hubo intentos de audiencia de conciliación obligatoria con FATE en el 2021, 2022, 2023. Vos abonás la teoría de que los sindicalistas más extremos de alguna manera también provocaron esto, Luis. Bueno, y los legisladores que lo insultaban o lo criticaban a Massa en ese momento son los que hoy se presentaron también en la planta, que son los de la extrema izquierda. Dale, Débora. Sí, no, de Massa está hacer un juicio de valor respecto de cómo fue el rol de Massa como ministro de Economía en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo que digo que también hay una suerte de leitmotiv que abarca a todos los gobiernos, que cuando confrontan con determinados sectores, cuando estás en el gobierno, bueno, confrontás con el empresario que va y decide cerrar su planta, y cuando estás fuera del gobierno, habitualmente tenés posiciones distintas. Hoy le está pasando al presidente Milei, que salió fuertemente a confrontar con Madanes Quintanilla. Igual yo también... Acá lo hemos dicho hoy largamente, hemos cubierto muchas veces y sabemos del nivel de conflictividad que tiene el sindicato del SUTNA, que es un sindicato muy intransigente, que ha sido parte también del problema para que la empresa avance, pero no es el único elemento. No. Y además hay 920 familias. Ahí es donde uno empieza a tener una mirada distinta. Yo no quiero dejar de darle oportunidad de hablar a Marcelo Quiroz, que está acá. Pero Marcelo, antes de hablar con vos, en este momento está Carla Ricciotti en la puerta de la empresa que, según la propia empresa, ya cerró. Según la conciliación obligatoria que planteó no solamente el Ministerio de Capital Humano a nivel nacional, sino el gobierno de la provincia, tiene que ir una conciliación obligatoria. Carla Ricciotti, ¿qué está pasando ahora mismo? Buenas noches. Luis, buenas noches. Bueno, la atención está puesta en qué es lo que va a pasar con esta orden de desalojo que vinieron a traer unos 4 o 5 policías, 4 en realidad, policías de la provincia de Buenos Aires. Entraron por este lugar, que es el alambrado roto desde hoy temprano, por donde ingresaron algunos de los representantes gremiales y algunos trabajadores al interior de la fábrica. Ustedes vieron las imágenes hoy temprano, estaban en principio arriba de uno de los techos de estos módulos, de estos edificios, porque hay varios edificios adentro de este gran predio que tiene casi 17 hectáreas. Bueno, ellos continúan adentro, hay varios trabajadores en el interior, no solamente los que vemos aquí en esta especie de plazoleta que está pasando el alambrado, sino en el interior de la fábrica. Bueno, la policía está dentro todavía porque vinieron con esta notificación, esta orden de desalojo, y el secretario gremial, Alejandro Crespo, dijo: no nos vamos a ir, no vamos a permitir que nos desalojen de este lugar. Así
Así que está puesta la atención en qué es lo que va a pasar, si van a ser desalojados por la policía de la provincia o no. Carla, estemos muy atentos, porque en estas horas de la noche es cuando se producen los principales incidentes. Porque acá hay gente de bien, que perdió el laburo y que lo defiende de una manera. Pero yo no descartaría que hubiera provocadores, no lo descartaría. Querida Carla, nos llamás cuando tengas más información. Cris, ¿qué te parece si tenemos una primera medida de Marcelo Quirós, empleado de FATE, que pronto va a volver, yo supongo que a la Campe? Marcelo, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Luis, buenas noches a todos los televidentes. En primer lugar, bueno, repudiar y denunciar lo que está pasando en la puerta de la fábrica, o sea, un desalojo, o sea, qué es lo que deberíamos hacer nosotros los trabajadores, cuando un día a la mañana vos estás de vacaciones y te enterás que en la puerta de la planta hay un candado, hay una cadena y un cartel, o sea, un cartel que te dice, mira, cerramos y chau. Marcelo, ¿qué antigüedad ¿Qué es lo tenía? que se debería hacer como trabajador? No sé, no puedo ir solamente a mi casa a decir estoy despedido. Tengo una familia que alimentar, soy el único sostén que tiene la familia. Y en ese sentido es que nosotros decidimos hoy, con todos los compañeros, permanecer pacíficamente, sin hacerle daño a nadie, en la puerta de la fábrica y en el predio. Marcelo, ¿cuántos años tenías en la compañía, en la empresa? 19 años. 19 años. Sí. Igual, perdón, permítanme decir algo. Está mal, Marcelo, digamos. Yo comprendo todo, pero la propiedad es privada, no la pueden tomar, porque también se arriesgan a que lo saquen. Uno tiene que tener los flejes para la discusión. Eso no significa que uno dé la pelea en la justicia. Hay una conciliación obligatoria, pero, digamos, vos no podés. Mañana vos tenés un problema con el albañil que te hizo la pared mal y como lo echaste porque no te gustó algo, te toma el patio y no te deja salir. ¿Le presto mi zapato para que vaya a mi casa y le diga a mi familia? No, pero vos no podés tomar algo que es propiedad privada. Para poder está mal, porque el SUSA, ¿sabés lo que pasa? Yo te voy a explicar. Porque también lo hicieron en Lustramar, le salió como el traste y ahora están con una causa penal. ¿Sabes lo que pasa? Que vos tenés derecho a pelear, pero vos tenés que tener las herramientas legales que tenés y tenés que pelear, y si no te tiene que pagar indemnización con toda la antigüedad y respetarte y toda la situación. Ahora, lo que vos no podés es dejarte aparatear por gente que te está llevando a cometer un delito y después te dejan con una causa penal. Porque ¿sabés lo que hicieron con los trabajadores de Lustramar? Te lo quiero contar porque no era lo mismo. Igual esta empresa estaba abierta y sigue abierta porque la ganamos en la justicia. Ahora, ¿sabés lo que hicieron? A los tipos ni siquiera le pusieron abogado, los zurdos que lo estaban llevando a tomar un predio. Entonces te digo la verdad, te lo digo como abogada. Si yo te tengo que hacer un asesoramiento, decirte, no tomé, loco, no cometás delito, que no te lleven a cometer delito porque quedás vos con la causa penal. Si hay un desalojo, hay una causa penal. Déjalo hablar, por favor. Una permanencia pacífica. Pero vos estás adentro de un predio que es privado. Déjale, por favor, déjalo argumentar. Son unos segundos, dale. Sí. Bueno, no, nosotros no estamos tomando nada, es una permanencia pacífica lo que estamos haciendo, el reclamo de los despidos que vienen sucediendo, o sea, el cierre de la fábrica. Pero Marcelo, perdón. Sí. La fábrica cerró. Sí. El empresario, que por ejemplo, yo no soy importante, pero no goza de mi simpatía, anunció que van a ser indemnizados. Sí. La indemnización la van a cobrar. Eso está dentro de la ley. Yo no me quiero meter en tu familia, pero si vos me decís qué le diría a tu familia, y si yo fuera trabajador de FATE, le diría, mira, vamos a cobrar una indemnización, ¿no? Digo, no. La idea de que, si yo lo escucho al dueño de la fábrica, digo, la fábrica cerró, dijo que cerró la fábrica, ¿no, Cristina? ¿Estoy equivocado? Cierre definitivo. Marcelo, ¿ustedes se veían venir esto que pasó? ¿No se lo veían venir, Marcelo? No. Pero si lo venían anunciando, si el propio Madanes Quintanilla decía, miren que lo venía planteando, ¿eh? Sí, pero incluso, dame un segundo. Incluso, o sea, para más o menos poner en carpeta todo lo que fue, e incluso nosotros venimos siendo anunciados, o sea, y lo estamos viendo, o sea, en carne de que sí, hay una baja de producción, pero a la misma vez se viene negociando con el sindicato, nosotros tenemos informaciones del sindicato que se vienen negociando, incluso hubo una negociación el año pasado donde se pidió el cambio de sistema, donde se firmó en conjunto con el sindicato, o sea, nos rebajaron el salario, nos rebajaron el premio. ¿Por qué no homologaron el último acuerdo, Marcelo, en el sindicato? ¿Por qué no homologan el último acuerdo? Porque yo estuve siguiendo el comunicado de la Secretaría de Trabajo y me llamó la atención que el sindicato no homologó el último acuerdo y viene esta decisión intempestiva cuando no había terminado la negociación. Sí, no, lo que sabemos nosotros es que el sindicato aceptó el acuerdo.
Eso lo sabemos. Se hizo una te voy a asamblea, decir, Marcelo, se aceptó el acuerdo. Yo la verdad que yo lo oí hablar varias veces a Crespo. ¿Sabés las veces que un día dijo una cosa y otro día dijo otra? Yo se lo digo en la cara, sí se lo tengo que decir. ¿Eh? Pero bueno, es tu delegado, es tu representante, yo lo respeto. ¿Eh? Me parecía tan, viste, escondedor, que iba por un lado o por el otro. De cualquier manera, lamentamos mucho esto. Damián, ¿qué querés decir? Dale. Es muy difícil hablar con Marcelo, que está pasando por esta situación, pero yo te quiero comentar lo que yo siento que la trampa en la cual caímos todos los argentinos, Marcelo. Esa empresa durante mucho tiempo estuvo protegida. ¿Por qué estuvo protegida? Porque la patente de corso que se le cobraba es decir, mira, voy a cerrar las importaciones, pero no va a ser gratis. Le voy a cobrar mucho impuesto, por todos lados. Entonces llegó un momento, ahora estás en capacidad instalada de 33,5%, que hay un proceso de apertura. Pero ya en el anterior gobierno tuviste cierre de importaciones. Incluso para insumos ustedes tenían problema. Es una trampa que les metieron a los argentinos y a muchos empleados de ustedes, pensar que podían convivir cautivos en el mercado sin competencia. Sí, igual... Y ahora, déjame, termino con esto. Deja, por favor, porque si no termino con esto, cierro la idea. Confunde mucho la discusión. Dale, Damián. Cierro la idea. No, dale. Ahora estás en un proceso de apertura y estás teniendo este conflicto. Y la realidad es que sí es real que los niveles de productividad de esa empresa nunca crecieron por culpa del empresario también. Y decir, che, yo no estoy preparado para competir con el mercado porque a mí... El modelo de negocios era desastroso. Sí, era desastroso. Yo ahí coincido en el diagnóstico, ¿no? Sí. Coincido en el diagnóstico, entonces podemos cuestionar también la dirigencia del SUTNA, podemos cuestionar a Madame Quintanilla. Claro. Ahora, lo que no podemos hacer es cuestionar a los trabajadores que están atravesando un drama familiar y personal y la solidaridad es absoluta con quien está perdiendo su trabajo en un contexto país que no te ofrece una salida laboral a la vuelta de la esquina, ¿no? Igual, yo le diría... Traten de cobrar la indemnización, muchachos. Si ustedes creen que pueden recuperar el empleo, yo no lo tengo bien claro. Me parece que no. Si el empresario lo anunció, traten de cobrar la indemnización porque la tienen que cobrar. Pero espera, hay varias informaciones de último momento. Uno tiene que ver con el paro de mañana. Enseguida vamos. Cris, gracias por compartir. A descansar porque mañana va a ser un día muy complejo. Va a ser un día complejo y esperemos respuesta a la propuesta de conciliación obligatoria porque el gobierno pidió que se reincorporen los trabajadores y por lo menos se abre una etapa de 15 días. Vamos a ver qué pasa, sobre todo porque Marcelo representa a 920 familias. Claro que sí. Y realmente lo escuchaba decir, hay que estar en mis zapatos, eso es cierto. Y también es cierto que en esta situación... uno no puede entender lo que haría o cómo reaccionaría porque no está en el momento de dolor que está atravesando Marcelo. Gracias, Cris. Lo que van a ver ahora es información exclusiva sobre cómo se prepara el gobierno frente al paro